Hola, hola, mis chismosos favoritos. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que súper bien, con mucha energía y listos para un nuevo vídeo lleno de drama, intriga y, por supuesto, mucho amor turco. Hoy vamos a hablar de una de las parejas más queridas, pero también más polémicas, del mundo del espectáculo, Demet Özdemir y Can Yaman. Y es que el título lo dice todo: Demet huye de Italia, la razón, Can Yaman regresa. Uf, esto se pone bueno. Si eres nuevo por aquí, te doy la bienvenida y te invito a suscribirte al canal, activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros chismecitos y, por supuesto, a dejar tu like si te gusta este tipo de contenido. Empecemos. Prepárense porque hoy vamos a desglosar esta novela digna de la televisión turca, una que parece sacada directamente de los guiones más intrincados de una de esas series que tanto nos gustan. Hace algunos años, Demet Özdemir y Can Yaman encendieron la pantalla con su química explosiva en la exitosa serie Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador, como la conocimos en Latinoamérica. Sanem y Can, sus personajes, traspasaron la pantalla y rápidamente se convirtieron en la pareja del momento. Todo el mundo hablaba de ellos, los shippeaban con locura y soñaban con que su amor fuera real, un verdadero cuento de hadas moderno. Y bueno, para alegría de muchos, ese sueño se hizo realidad, al menos por un tiempo. La relación entre Demet y Can fue un torbellino, una explosión de juventud, pasión y fama que los catapultó a la cima del estrellato. Eran jóvenes exitosos y, al parecer, profundamente enamorados. Los paparazzi los perseguían a cada paso, intentando capturar cada mirada, cada sonrisa, cada gesto que pudiera alimentar el fervor de sus fans. Las revistas del corazón no dejaban de hablar de ellos, especulando sobre sus planes de futuro, analizando cada detalle de sus apariciones públicas y creando portadas que vendían la promesa de un amor eterno. Y sus fans, bueno, sus fans estaban en el cielo, viviendo a través de ellos un romance de ensueño, construyendo comunidades online donde compartían fotos, vídeos y teorías sobre su relación. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, un mundo construido sobre apariencias y presiones constantes, la felicidad no duró para siempre. De repente las noticias sobre la ruptura comenzaron a circular, como un rumor malicioso que se extendía rápidamente por las redes sociales y los medios de comunicación. Rumores de celos infundados, incompatibilidad de caracteres, agendas apretadas y, sobre todo, las implacables presiones de la fama, inundaron las redes sociales y los medios de comunicación, sembrando la duda y la desilusión entre sus seguidores. Se hablaba de discusiones acaloradas, de malentendidos irreparables y de la dificultad de mantener una relación sana bajo el constante escrutinio público. La separación fue dura para ambos, sin duda. Se distanciaron, dejaron de seguirse en redes sociales, un gesto moderno que simboliza el fin de una era, y evitaron cualquier contacto público, construyendo muros invisibles entre ellos. Demet se enfocó en su carrera en Turquía, protagonizando nuevas series y consolidándose como una de las actrices más importantes y respetadas del país, demostrando su talento y versatilidad en una variedad de roles. Can, por su parte, decidió probar suerte en Italia, quizás buscando un nuevo comienzo, un escape de la constante atención mediática que lo rodeaba en Turquía, o simplemente la oportunidad de expandir sus horizontes profesionales. Rápidamente se convirtió en un ídolo de masas, conquistando al público italiano con su encanto y personalidad. Su participación en la serie Viola come il mare, Violeta como el mar, le abrió las puertas del mercado europeo y lo catapultó a la fama internacional, convirtiéndolo en una estrella reconocida en todo el continente. Su dominio del idioma italiano, su carisma frente a las cámaras y su dedicación al trabajo le valieron el reconocimiento de la crítica y el cariño del público. Sin embargo, la fama también tiene su lado oscuro, y Can no estuvo exento de controversias. Ahora bien, aquí es donde la historia se pone aún más interesante, agregando capas de complejidad y drama a este culebrón turco-italiano. Durante su estancia en Italia, Can Yaman se convirtió en un verdadero sex symbol, un galán codiciado por mujeres de todas las edades. Su atractivo físico innegable, su carisma arrollador, su sonrisa seductora y su talento actoral indiscutible conquistaron al público italiano, convirtiéndolo en uno de los hombres más deseados del país. Sin embargo, también fue objeto de controversia debido a su comportamiento con algunas fans, generando debates sobre los límites de la fama y el respeto hacia los seguidores. Algunas declaraciones que no fueron bien recibidas por ciertos sectores de la prensa y el público, alimentando la polémica y creando una imagen contradictoria del actor.
Y mientras Can brillaba en Italia, disfrutando del éxito y enfrentando los desafíos de la fama, Demet seguía construyendo su carrera en Turquía con paso firme, demostrando su talento y consolidándose como una de las actrices más queridas y respetadas del país. En 2022, la actriz sorprendió a todos al anunciar su compromiso con el famoso cantante Oğuzhan Koç, un artista reconocido y admirado por su música y su carisma. La boda fue un evento de ensueño, un despliegue de glamour y elegancia, con una lista de invitados llena de celebridades de la televisión, la música y el cine turco, y una cobertura mediática impresionante que convirtió el evento en uno de los más comentados del año. Parecía que Demet había encontrado la felicidad y que había dejado atrás su pasado con Can, cerrando un capítulo de su vida y abriendo uno nuevo lleno de promesas y esperanzas. Pero como ya sabemos, las cosas en el mundo del espectáculo, y en la vida en general, pueden cambiar de un momento a otro, dando giros inesperados que nos sorprenden y nos obligan a replantearnos nuestras certezas. A principios de este año, Demet y Oğuzhan anunciaron su divorcio, apenas un año después de su fastuosa boda. La noticia fue un shock para muchos, ya que parecían una pareja muy enamorada, compartiendo momentos felices en redes sociales y proyectando una imagen de estabilidad y armonía. Los rumores sobre las razones de la ruptura no tardaron en aparecer, como buitres carroñeros que se alimentan de la desgracia ajena. Se habló de infidelidades por parte de ambos, de problemas de comunicación que erosionaron la relación, de diferencias irreconciliables en sus proyectos de vida y de la presión de mantener una imagen pública perfecta. Y aquí es donde entra en juego nuestro protagonista de nuevo, Can Yaman, como una sombra del pasado que resurge en el presente, añadiendo un nuevo nivel de intriga a esta historia. Después de varios años viviendo en Italia, Can anunció su regreso a Turquía, un retorno a sus raíces, a su hogar, a su público original. La noticia generó una gran expectativa entre sus fans, quienes estaban ansiosos por verlo de nuevo en su país natal, actuando en proyectos locales y reconectando con su cultura. Pero, ¿qué hay detrás de este regreso? ¿Será solo una coincidencia fortuita o habrá algo más, un motivo oculto, una segunda intención? Algunos medios de comunicación turcos, siempre ávidos de exclusivas y titulares llamativos, han especulado con la posibilidad de que Can haya regresado a Turquía con un solo objetivo en mente: reconquistar a Demet. Según estas fuentes, Can nunca habría olvidado a Demet, el amor que sintió por ella habría dejado una huella imborrable en su corazón, y siempre habría sentido algo especial por ella. El divorcio de Demet habría sido la oportunidad perfecta para volver a acercarse a ella, para demostrarle que su amor sigue vivo y para luchar por una segunda oportunidad. Una teoría romántica y dramática que ha encendido la imaginación de muchos fans. Obviamente esta es solo una especulación, un rumor alimentado por la esperanza y la nostalgia, y no hay ninguna confirmación oficial al respecto. Ni Demet ni Can han hecho ninguna declaración pública al respecto, manteniendo un silencio prudente que alimenta aún más el misterio. Sin embargo, la idea de una reconciliación entre Demet y Can ha desatado la locura entre sus fans, quienes sueñan con verlos juntos de nuevo, reviviendo la magia de Erkenci y escribiendo un nuevo capítulo en su historia de amor. Las redes sociales se han llenado de mensajes de apoyo a la pareja, de peticiones para que vuelvan a estar juntos, de montajes de fotos y vídeos que recuerdan sus momentos más felices y de teorías sobre un posible reencuentro, creando un verdadero movimiento online. Ahora bien, volviendo al título de nuestro vídeo, Demet huye de Italia, la razón, Can Yaman regresa. ¿Qué hay de cierto en esto? Pues bien, después de su divorcio, Demet decidió tomarse unas merecidas vacaciones en Italia, quizás buscando un respiro, un cambio de aires, un tiempo para reflexionar y sanar. La actriz fue vista en varias ciudades italianas, disfrutando del sol, la gastronomía y la cultura del país, visitando lugares emblemáticos y compartiendo momentos de relax con amigos. Sin embargo, algunos medios de comunicación turcos, sensacionalistas como siempre, afirmaron que Demet había huido de Italia al enterarse del regreso de Can a Turquía, inventando una historia de evasión y rechazo. Según estas fuentes, Demet no quería encontrarse con Can, no quería revivir viejos recuerdos y prefería evitar cualquier tipo de confrontación, huyendo de la situación como una gacela escapa de un león. Esta información no ha sido confirmada por Demet ni por su equipo de representantes. De hecho, algunas fuentes cercanas a la actriz han negado categóricamente que haya huido de Italia y han afirmado que su viaje estaba planeado desde hacía tiempo, que era una escapada organizada con anticipación y que no tenía absolutamente nada que ver con el regreso de Can. Una simple coincidencia que ha sido magnificada y distorsionada por la prensa rosa. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto?
Pues bien, la verdad es que no lo sabemos con certeza. La relación entre Demet y Can siempre ha estado rodeada de misterio y especulación, alimentada por la imaginación de sus fans y la sed de noticias de los medios de comunicación. Lo que sí sabemos es que ambos son dos personas muy talentosas y exitosas, que han dejado una huella imborrable en el mundo del espectáculo turco, conquistando al público con su talento y carisma. Si bien es cierto que la idea de una reconciliación entre Demet y Can es muy atractiva, un final feliz digno de un cuento de hadas, también es importante recordar que ambos son personas reales, con sentimientos y vidas propias, y que tienen derecho a rehacer sus vidas y a encontrar la felicidad con quien quieran, ya sea juntos o por separado. Sea cual sea el futuro que les depare, les deseamos lo mejor y esperamos que sigan cosechando éxitos en sus carreras profesionales, brillando con luz propia y conquistando nuevos horizontes. Y ahora, mis chismosos favoritos, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este resumen de la novela turca entre Demet Özdemir y Can Yaman. Como hemos visto, su historia está llena de amor, drama, rumores y especulación, un verdadero culebrón que nos mantiene en vilo. Solo el tiempo dirá si habrá una reconciliación o si seguirán caminos separados, si el destino los volverá a unir o si sus vidas tomarán rumbos diferentes. Gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Recuerden dejar sus comentarios abajo con sus opiniones sobre este tema. ¿Creen que Demet y Can deberían volver a estar juntos, dándose una segunda oportunidad? ¿O piensan que es mejor que sigan sus propios caminos, buscando la felicidad en otro lugar? Quiero saber qué piensan. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos para que también se unan al chismecito, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros chismecitos y estar al día con todas las novedades del mundo del espectáculo turco. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos. Y recuerden, la verdad siempre sale a la luz.